Día a día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Ok. Y estamos en directo. Gracias por estar con nosotros. Qué alegría poderlos saludar en esta nueva oportunidad. Primero de vivir, de recibir las misericordias de Dios y en realidad un privilegio poder hablarles desde este espacio. 96.9 Somos Familia, una nueva edición de la Biblia tiene la respuesta. Estamos en directo, pasa la voz en YouTube, Facebook y también en Instagram. También para el atento saludo a todos aquellos que siempre nos están escuchando a través de nuestra frecuencia modulada en 96.9 en tanto Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también allá en Cañar, en Azogues, Biblián y sus alrededores, a quienes siempre mandamos un atento saludo y también a nuestra congregación que está presente allá en Azogues y que siempre está interactuando en estos espacios. Gustavo Cabrera, para los que lo ven y para los que no lo ven, salude. Para que lo escuchen. Hola ¿Cómo Luis, estás? hola amigos. Muy bien, viviendo esta fiesta democrática el día de ayer. Sí. Que hasta ahora no tenemos, parece que va a haber un gran empate ahí. Segunda, otra. Todos contentos, ganan todos, por eso estoy contento. Vamos a tener que esperar otra vez la gente con expectativa para saber quién va a dirigir los rumbos. Sí, increíble como tanta mentira alrededor de quién gana las encuestas. Creo que son las grandes perdedoras. Bueno, pero difícil de atinarle después de que hay ese empate prácticamente, pero obviamente algunos sí que apuntando quién sabe a dónde. Entonces ya sabemos que la mentira parece que es la que está ahora conquistando, gobernando este mundo. Entonces ahí estamos, pero hay que ser firmes y estar conscientes de que hay un Dios que está listo para escucharnos, para hacer que las cosas que Él tiene para nosotros, los planes que Él tiene, son completamente diferentes a los nuestros. Y eso es lo que nos da esperanza, eso es lo que nos da la certeza de que con Él, olvídate, vamos a estar siempre vamos a estar bien. Pero voy a tomar la coyuntura con la que tú has dado la apertura, porque muchas veces en una ansiedad, en un momento que no es claro en nuestras vidas, a propósito de que a veces hay voces que queremos escuchar, que no son reales, y hay una voz que es muy real y que a veces no la estamos escuchando. Gustavo Cabrera nos invita hoy a reflexionar cómo escuchar la voz de Dios, la voz de la verdad. Aquí empezamos. Sí, Gustavo. y es interesante porque estamos en este tiempo como iglesia, hemos estado hablando acerca de las disciplinas espirituales. Es un poco el cómo yo puedo tratar de buscar, de encontrar de Dios, el cómo podría yo o puedo yo tratar de estar más atento a lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque yo creo que eso sería muy distinto a cómo yo voy a tomar mis decisiones, cómo voy a actuar en circunstancias donde es difícil tomar decisiones, cómo voy a actuar también dentro de mi matrimonio, dentro de mi trabajo, dentro de la iglesia. Y ha sido lindo porque para mí es súper interesante el poder entender y comprender que de muchas de las disciplinas que existen, podamos ir tratando cada domingo. Y lo más lindo es poniéndolo en práctica. Empezamos hace ya unos 3 o 4 domingos, diría yo, hablando un poco acerca de la oración, de la meditación. Estaremos hablando también del servicio, de las escrituras, cómo Dios nos habla a través de las escrituras. Entonces la idea es de que por medio de estas disciplinas nosotros podamos escuchar, tener noción, tener claridad de cuándo y cómo Dios nos habla, porque ese es el gran problema. Hay tanto ruido, hay tanta falsedad en este mundo, hay tantas mentiras que se hace difícil saber cuál es la verdad, que se te hace difícil escoger a la mejor opción para el candidato presidencial, viendo esto, de todo lo que estamos viendo viviendo en estos tiempos, donde fíjate cómo ahora sí se ha parcializado el Ecuador. Entonces, ¿cómo poder decidir bien, cómo poder escoger a la persona correcta que va a orientarnos o guiarnos en los próximos 4 años? Y definitivamente, Luis, es cuestión de liderazgo. Porque fíjate lo que hace en Estados Unidos Donald Trump. Quita la ley del cambio de género, de que los niños
fíjate, él se para firme y dice, esto no va y no va, punto. Entonces no hay nada que hacer, es cuestión solamente de liderazgo. Y fíjate lo que ha pasado con nuestros presidentes. ¿Quiénes han dado el visto bueno para pintar Carondelet del color del arco iris? ¿Quiénes han dado el visto bueno para que la ley del aborto pase? Un presidente bien parado no hacía que eso pase, punto. Pero esa es la situación en la que estamos. Y bueno, la idea es cómo yo puedo escuchar esa voz que me dirija, que me oriente y que me diga, mire este candidato, porque hay cosas que no hay como, que son imposibles de ceder, Luis. Y en cuanto a los principios que la Biblia nos da, a los principios éticos y morales que todo cristiano debería tener y debe tener, o sea, votar por un candidato que va todo lo contrario a la vida, todo lo contrario para dar gusto al que sea, ya demos el voto y ya aprobemos esto. Olvídate. En ese punto, sí es bien difícil entender muchas cosas. En este mare magnum de ideas, en el tema social, donde hay voces de diferentes puntos de vista, pero algo parecido nos puede pasar en la vida. A veces Dios nos puede estar hablando en la dirección correcta, Gustavo, pero como no lo conocemos, no identificamos. Exactamente. ¿A quién le pasó eso en la historia bíblica? Que en 1 Samuel capítulo 3 habla acerca de este gran profeta que fue el que ungió como rey al que sería o al que tendría la descendencia o el que daría la descendencia del rey de reyes, señor de señores, Cristo Jesús, el rey David. A Samuel, desde que él era niño, su madre prometió de que él, si es que Dios le concede un hijo, este niño iba a ser separado para servirle en el templo y estar con Dios. Y eso es lo que hizo la madre de Samuel. Y cuando Samuel está en el templo haciendo todos sus oficios, fíjate que para él, que era un hombre de Dios, en sus primeros años, él no podía escuchar ni reconocer la voz de Dios. Más aún, él confundía la voz de Dios con aquel que siempre estaba a su lado, liderándole, mentoreándole, corrigiéndole, discipulándole, como era Elí. Entonces, en 1 Samuel capítulo 3, los versículos 1 al 10, y voy a dar lectura porque aquí la Biblia tiene la respuesta, Gustavo, porque como te digo este rato, Luis, si dices por quién votas, hay unos que te van a querer y otros que te van a odiar, entonces, por eso estamos felices, ahora hay un empate, todos están contentos, ¿no es cierto? Fíjate, 1 Samuel capítulo 3, los versículos del 1 al 10, el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. Este es el sumo sacerdote que estaba encargado de hacer todo lo que se tenía que hacer ahí en el templo, ¿no es cierto? La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Oye, a veces me pregunto si no son los mismos momentos en los que estamos viviendo ahora, porque ahora la mentira es la que abunda aquí, en vez de la verdad. ¿Qué tan necesaria para esta sociedad es que tengamos la verdad en nuestras vidas? Y claro, Jesucristo no solamente dijo que tenía la verdad, sino dijo que Él era la verdad. Entonces, escaseaba la palabra del Señor en aquellos días y no había visiones con frecuencia. El versículo 2. Pero cierto día, mientras que Elí y Samuel estaban en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, el Señor le llamó a Samuel. ¿Cómo reconocer esa voz? Y no sé, Luis, porque se le han ido que nos escriban cuántas personas han podido escuchar esa voz. Créeme, Dios, créeme, Luis, el rato que tú escuchas la voz de Dios, el rato que Dios y tienes esa cercanía contigo y puedes saber que es Él, nunca vas a olvidar esa voz. Donde sientes que puedes ser destruido en el mismo momento de que Él está ahí, donde sientes un amor inmenso, donde sientes ese temor de Dios, esa reverencia a Dios, pero al mismo tiempo un amor infinito que sobrepasa nuestro entendimiento, que no podemos ni siquiera pensarlo, donde te trae una paz de esas increíbles, una voz que al mismo tiempo de fuerza, de estruendo, te da una paz y una certeza de que Él está a tu lado. ¿Cómo reconocer esa voz? Pues vemos que aquí hasta Samuel se le hace difícil reconocer a Dios. Entonces, los pasos que como iglesia estamos haciendo ahora, cada domingo y poniéndolos en práctica, créeme, Luis, ha habido testimonios que yo quisiera traer a algunos a que den sus testimonios de cómo han escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios en sus vidas y cómo se ha vuelto real para estas personas. Y obviamente cada una de estas maneras
o disciplinas espirituales de cómo yo puedo acercarme a Dios ha sido clave para nosotros. La oración. Que la oración no sea una simple vanidad, una simple repetición una tras otra, un solo pedir, sino realmente ver cómo te conectas con Dios. Sigue la escritura y dice, pero cierto día, mientras que Elí y Samuel estaban en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel. Corrió donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él respondió, en este caso Elí, oye, yo no te he llamado. Esto sucede por 3 ocasiones. A la tercera, hasta Elí ya se sacó y dice, ¿sabes qué, Samuel? Él entiende que es Dios quien está llamándole a Samuel. Ajá. Y le dice, Samuel, ahora regresa, descansa, acuéstate. Aquí hay varias cosas que tú puedes ir rescatando de la palabra de Dios, que es especial y esencial para tu vida en cuanto a lo que dice cada palabra. Entonces dice, vuelve a acostarte. Y cuando nuevamente te llamen, y esto está en el versículo 9, ve y acuéstate. Y si te llaman, dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Aquí hay cómo desmenuzar algunas cosas, porque... Sí, yo cuando estoy ahí en el mensaje digo, bueno, subraya esta parte de aquí, subraya esta de acá. Sí. Lo que me llama la atención es lo que tú también vas a desarrollar, porque hay un tiempo de espera, de meditar, de reflexionar, también Gustavo, porque le dice, anda y descansa. Así es. ¿Verdad? Porque, ¿qué dirá? Que cuando estamos en toda la locura, en todo el estrés, va a ser difícil escuchar la voz de Dios. Y es complicado porque si tú ves, no nos damos tiempo para tener un tiempo con Dios. Estamos tan estresados con el día a día y yo he puesto incluso hasta las 3 R's que esta sociedad moderna, esta sociedad actual, más que moderna, yo digo hasta postmoderna, esta sociedad actual hace que sea difícil escuchar la voz del Señor. Y eso vamos a ir desarrollando en este programa. Entonces, la idea de estas disciplinas espirituales es que tú puedas tener un encuentro con Jesús. Porque el rato que tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida se ve transformada en todo sentido. Entonces, en esta mañana yo quisiera hablar acerca de cómo yo, mediante la meditación, puedo escuchar la voz del Señor. Y yo les pregunto a todos los que están ahí escuchándonos, cuando se les viene en la mente esta palabra, meditación, ¿qué es lo que? ¿Con qué asocian? No, estos manes de arco, estos manes de verbo son, antes éramos verbos, algunos todavía nos conocen así. Van a decir, y ahora son yoga. De la nueva era, ahora están con el yoga. Decís que la posición correcta es la del loto y un montón de cosas. Porque el concepto errado de meditación está en la mente, porque el mundo así lo ha dicho. Así lo ha planteado. Sí, tienes un montón de mentiras que el mundo riega y que obviamente cuando entiendes, y vamos con un ejemplo, pero ¿dónde dice la palabra de Dios? Varias veces habla acerca de la palabra de Dios de que debes meditar día y noche. Josué capítulo 1, versículo 8. Medita la palabra de Dios. El que dijo que heme aquí con los 10 espías que fueron, 2 en total, todos dieron un reporte errado cuando estaban esclavos de Egipto, salieron de Egipto, estaban a las vísperas de la tierra prometida, pero ahí están, ¿no es cierto? 12 van espías a inspeccionar y 2 traen buenas noticias y los otros 10 pésimas noticias. 2 ven la grandeza de Dios, los otros 10 ven la grandeza de los hombres que estaban ahí. Entonces Josué le cree a Dios, espera su tiempo, no se desespera, no anda en ansiedad, sino aferrado a la promesa de Dios. Y el versículo que hoy voy a leerles a ustedes, que está en Josué 1:8, tiene una promesa. De las 2000 más que hay en la Biblia, tiene una promesa que es súper linda. Fíjate lo que dice Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir que no se apartará de tu boca? Que vas no solamente permanecer. No solamente cuando dice que tú te alimentas de la palabra de Dios, que es como miel para tus labios, es alimentarte de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo compartir y hablar de la palabra de Dios. Y no solamente ponerlo en práctica, porque eso es lo que
hace que tu vida empiece a tomar sentido. Si es que tú hablas de la palabra de Dios y estás invitándole a tus amigos para compartirles de Dios, como tenía un amigo hace años, era el Ghost, les invitaba a tomar y mientras estaban borrachos les compartía, una locura. O sea, ¿dónde está tu cambio real? Y no te digo que es mentira, porque así era. Pero tú cuando tienes a Jesús, hablas de las buenas nuevas y tratas en todo lo posible de vivir esas buenas nuevas, porque ahora Cristo vive en ti, ¿no es cierto? El Espíritu Santo habita en este templo que trata con todas sus fuerzas de acercarse a Dios, de buscar a Dios, no de una forma legalista o de una forma fariseica, sino de una forma realmente verdadera, que tú dices, Cristo vive en mí. ¿Cómo voy a gritarle así a mi esposa? ¿Cómo voy a tratarle a mi esposa así? Si Cristo vive en mí. Oye, y cuando tratas feo, cuando cometes algún error, viene un remordimiento profundo en tu ser. En Josué 1:8 dice que de día y noche, primero, la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y aquí viene la promesa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate esta promesa. Entonces yo quiero que me vaya bien. Es hasta conveniente, ¿no? La gente va a decir, es que te conviene leer, es que te conviene reflexionar. ¿Por qué entonces, si ya sabemos, no generamos esa reflexión, esa meditación? ¿Por qué no dedicamos un tiempo aún conociendo esa verdad, Gustavo? El afán de la vida, porque muchos no conocen ni han leído la palabra de Dios. Uh-huh. Porque dice que leas, que medites, que no solamente leas de corrido, no entiendo nada lo que dice. Realmente cuando tú ves y empiezas a leer la palabra de Dios, si tú te alimentas de cosas lindas que dice la palabra de Dios, porque fíjate, si tú abres Facebook, si tú abres X o Twitter, que era antes, ves un montón uh-huh. de malas noticias. Y no solamente malas noticias, ahora tienes malas imágenes. Uh-huh. Pero si tú te alimentas de la palabra de Dios, que son cosas buenas, en tu profundo ser vas a dar cosas buenas. De lo que te alimentes, de eso tú vas a compartir. Entonces, muchos no tienen ni idea de lo que dice la palabra de Dios, no saben ni que aquí hay una promesa en Josué 1:8 de la palabra meditación, porque dice que medites en eso. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de meditar? Si pones aquí este rato, ¿qué crees que es meditación? Pandita, ¿qué crees que es meditar? Rápido. Ponerse a pensar. Ya, pues, sí, algunos creen que meditar es vaciar tu mente. Ajá, por ahí estaba escribiendo. Y fíjate que en Mateo debes tener cuidado, porque dice que cuando limpias tu casa y la dejas impecable, cuando has estado con esos demonios que te estaban torturando, martirizando. Yo cuando leí esa escritura dije, Dios, cuando yo estaba mal y cuando no conocía de Jesús, sentía que realmente mi vida, mi alma, mi corazón, con esa depresión profunda que yo tenía, pero un día vino Jesús y Él se encargó de limpiar mi vida, de sacar todos demonios, espíritus horribles que estaban atormentando mi ser y toda la ansiedad, la depresión, la desesperación que uno puede tener, porque cuando tu corazón está vacío, tienes que llenarlo de alguna manera y empiezas a llenarlo ya sea con fiestas, con alcohol, con drogas, con amores que realmente no te convienen. Amores que matan, como dice la Amores que maten, ahora los hombres están con eso, la toxicidad y cosas así. Ajá. Entonces, cuando tú limpias eso, uh-huh. dice que este espíritu regresa y ve que tu casa está limpia. Y si le das un chance, y si ve una puerta ahí abierta, dice que entra con 7 espíritus peores y la situación postrera es peor de la que estaba. Y yo cuando leí eso dije, Dios, solo quiero aferrarme a ti porque yo no quiero, si yo con esa situación que en la que estuve, intenté suicidarme, intenté quitarme la vida y estuve desesperado, estaba que ya no, ¿cómo puede ser si vienen estos extraños y habitan nuevamente a mi vida? Entonces, puedan decirme legalista y lo que quieras, pero con el alcohol, si el alcohol está a 1 kilómetro de distancia mío, yo quiero estar a 100 kilómetros de distancia. Porque sé la tentación que es el alcohol para mi vida, sé lo destructivo que fue para mi vida y por eso tengo que cuidarme. Entonces, eso es lo que pone el Señor en tu vida y convicciones fuertes que el Espíritu Santo pone en tu vida. Entonces, si alguien toma alcohol, yo no quiero juzgarle y criticarle, pero en mi vida
mis convicciones. Eso no hay espacio. Firme. Eso no hay espacio. No tiene espacio. Entonces, no vacíes tu mente, pero el mundo te dice que debes vaciar tu mente, que estés ahí completamente alejado de este mundo, fuera de este mundo. ¿Qué otro criterio saben decir? Que debes despojarte de lo carnal y de lo material, que debes entrar en un estado de alineación para encontrarte contigo mismo. Pero ¿qué es lo que nos dice la meditación cristiana? Que realmente la idea no es que tú te encuentres contigo mismo, la idea es que tú tengas un encuentro con Dios. ¿Tú crees que la gente teme a tener un encuentro con Dios? Esa es la única cosa o la única manera, Luis, que tú puedes cambiar tu vida. No, pero tú crees que en el espectro de la gente, en su pensamiento dirá, yo mejor me quedo así, yo ya recibí a Dios, mi vida está bien, ¿para qué voy a tener un encuentro con Dios? ¿Tú crees que la gente le teme a la presencia de Dios, a escuchar su voz? Claro que sí, Luis. Y un ejemplo bíblico, fíjate, con Moisés y el pueblo de Israel. Entonces, la primera cosa, para irnos luego a este buen ejemplo que tú has puesto, es la idea, cuando tú meditas en la palabra de Dios, no es que te encuentres contigo mismo, sino que te encuentres con Dios. La segunda cosa es que no es que Dios quiere que te desconectes de este mundo, sino Él quiere que vivas en este mundo de una mejor manera. Entonces, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, no quiere que dejes el mundo. Estamos en este mundo, no somos como este mundo, somos luz para este mundo, somos la sal de la tierra. Entonces, de esa manera tú puedes dar un ejemplo, y eso ha sido lindo, los testimonios de los santos, de los primeros mártires. Ellos mostraron que por Cristo dan su vida, que no solamente dieron su vida por Jesús, sino también por el otro, por el prójimo. Hablando de Moisés, claro que sí, ese es el problema, Luis, la gente por su pecado, porque hay tres cosas que yo quiero hablar acerca de qué era lo que impedía escuchar la voz de Dios de Samuel. Y dentro de esas es que tú te crees que no eres santo para estar delante de un Dios santo. La gente piensa que no es tan santa y por eso no se acerca a Dios. Y hay un lindo ejemplo hablando de esto, porque en la Biblia vemos la vida de Samuel. Los hijos de Elí eran tremendos, eran unos malcriados, inmorales, hacían tontería y media ahí en el templo. Y Elí sabía lo que pasaba y no hacía nada para corregir a sus hijos. Y Samuel tenía un pésimo ejemplo de estos dos hombres. Pero Samuel estaba firme, aferrado en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, en quién era el Dios de Israel, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de vivos, no el Dios de muertos. Entonces, él se aferra a eso, escucha la voz de Dios, pero tenía pésimos ejemplos. Entonces, si tú tienes pésimos ejemplos, si tú mismo crees que eres un pecador y que no vales para nada, y ese es el primer paso, entender que eres un pecador, que debes arrepentirte y entender que hay un Dios que murió por nosotros y que por ese amor ahora nosotros somos santos, podemos entrar a la presencia de Dios, podemos tener el libre acceso a Dios, reconciliarnos con el Padre. Por eso que el pueblo de Israel le pedía a Moisés, no, sabemos que es un Dios santo, que es tardo para la ira, pero si vamos allá delante de Dios, Él nos puede fulminar. Pues. Anda tú, Moisés, y habla por nosotros. Entonces ese es otro concepto también. ¿Cómo está la vida de uno, no? También de la meditación. ¿Crees que solo esos gurús, esos sayayines que están en otro nivel, no ore por nosotros, Gustavo, que ustedes están más cerquita de Dios? No tiene sentido, porque dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, que nos llamó el Señor de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9, eso dice que nosotros somos. Entonces, eso está un poquito en el espectro y en la mentalidad de las personas, porque como tú dices, esto es real, ¿no? Ore usted, Gustavo, pero lo que Dios quiere tener es relación con esa persona. No nos podemos negar porque es bíblico orar los unos por los otros, pero a lo que Gustavo se refiere es, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si quieres que yo lo haga por ti? Date la oportunidad de tener un tiempo de reflexión, de meditación, de estudiar la palabra para que haya revelación sobre tu vida y puedas escuchar. Después pasan los años, 20 años, y te dices que yo nunca he escuchado la voz. ¿Cuándo la vas a escuchar? Pues estás esperando que todo el mundo ore por ti. Y es exactamente... Más o menos, perdón, por ahí va. No, esto es ocurre. Y ese es el problema, porque no le das la autoridad y el poder espiritual que tenemos como hijos de Dios. Y que cada cristiano, cada discípulo de Jesús tiene esa autoridad. Entonces, Luis, obviamente,
También quería ponerles un ejemplo, porque esto de que, de no sentirnos santos delante de un Dios santo, Ajá. trae muchas implicaciones. Y no sé si ustedes vieron esta película, Toy Story, la parte 4. Es lindísima. Y es una buena analogía. Yo cuando vi esa película dije, Dios, yo pensaba que era así. ¿Cómo? Cuéntanos, relátanos rapidito. Esta niña, la historia de Toy Story es que este niño tiene los juguetes y Ajá. los juguetes tienen y son... Tienen se vida, pelean ¿no? Cobran vida. Cobran vida para estar con el niño. Ajá. Ya el niño crece y luego viene su hermana menor. Y la hermana menor, ella hace un juguete de la basura. Coge de la basura un tenedor y empieza a construirle y le hace a la manera que ella anhelaba y quería su juguete. Y esta niña, el juguete que más ella amaba era Forky, es decir, este tenedor, porque en inglés es tenedor, porque ella le hizo y le puso sus ojitos y le puso sus manos y amaba ese juguete. Pero un día el juguete se pierde y los otros juguetes van tras buscarle a Forky. Uh-huh. Y es interesante porque... Que de por sí no tenía nada de bien hecho, no era todo medio deforme, pocos pelos, versus los otros bien ejecutados, ¿no? Nada que ver con Barbie, por ejemplo. No. Y es el goce, porque cuando este muñeco se extraviaba o se perdía, a que no saben dónde iba corriendo, a la basura. Uh-huh. Porque él decía, soy basura, e iba corriendo a la basura. Cuando yo vi esa imagen, dije, Dios, ese muñeco soy yo. ¿Te sentías basura en algún rato? Porque me sentía basura, me sentía que no servía para nada, mi autoestima en la lona, sentía que yo pertenecía a la basura. Y por eso no me quería acercar a Dios. En mi mente estaba, un día voy a cambiar para ir a la iglesia. Uh-huh. Nunca iba a suceder eso. Voy a dejar el alcohol algún día cuando ya yo mismo en mis propias fuerzas. Olvídate, eso nunca va a pasar. O sea, querías lavarte un poquito antes de presentarte. Así es. ¿Verdad? Este muñeco no entendía que la persona que más le amaba a él era quien la hizo, uh-huh. Que era esta niña, que quería estar con este muñeco, que era el favorito muñeco de los otros muñecos. Y ese es el gran problema, cuando tú sientes que eres una basura y que no eres digno de estar con Dios, no buscas a Dios. Pero Él vino a buscarte a ti y sacarte de este lodo cenagoso, de este fango, de esta basura, de este basurero que a veces puede ser el mundo, para traerte de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí cobró vida en mi ser esta escritura de 1 de Pedro 2:9. Uh-huh. Tú eres un príncipe, sangre real corre por tus venas, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores dio su vida por ti. Y eso tiene otro o sea, cuando lees la escritura y esa escritura se hace... Y hay revelación para tu vida, definitivamente se renueva el pensamiento, como dice la palabra. Voy a dar paso a los comentarios, Gustavo, rapidito por acá, que están. Mónica Ceballos dice, excelente reflexión y bendecido día. Por acá está Paul Vera, dice que Dios derrame muchas bendiciones. Mari Cajamarca también está conectada. Sandra Martínez, gracias. Azucena Ortiz, bendiciones, hermanos. Gracias por traer palabra para nuestras vidas. Excelente reflexión. Vanessa Orellana, gracias por estar conectada. Mónica Ceballos, también gracias por estar conectada. Pasen la voz, seguimos hablando en vivo con Gustavo Cabrera sobre escuchar la voz de Dios. Tengo algunos planteamientos, Gustavo, para que nos ayudes también a darle respuesta, porque la Biblia tiene la respuesta. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Claro Cuando se habla de escuchar la voz de Dios, ¿es porque hay revelación en su palabra o porque es audible? Claro que sí. La primera vez que escuché la voz del Señor, como te dije, era un temor. Uh-huh. Y recuerdo claramente, o sea, es una voz tan fuerte, pero al mismo tiempo tan dulce. Nunca te olvidas de eso, Luis. Ajá, es verdad. Y era lindo porque él vino a mi habitación y me dijo, lo que es imposible para ti, yo lo voy a hacer posible. Y créeme, Luis, salí de mi baño, me acosté en mi cama y sentía como Dios me abrazaba, sentí un amor que llenaba todo mi ser. Era sobrenatural, era único y especial. Entonces, eso es lo que queremos que las personas en la iglesia, tú que estás escuchando la radio, uh-huh. Esto lo que estoy compartiendo, tal vez el mismo Señor está poniendo para que tú escuches y creas. Y anheles buscar ese tiempo con Dios. Anheles tener un encuentro con Jesús, porque un encuentro con Jesús lo cambia todo, Luis. Entonces, ya les di puedo tener 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 100 minutos, 200 minutos, 150 minutos, 100 minutos, 120 minutos, 130 minutos, 140 minutos, 150 minutos, 160 minutos, 170 minutos, 180 minutos, 190 minutos, 195 minutos, 200 minutos, 300 minutos, 400 minutos, 500 minutos, 600 minutos, 700 minutos, 800 minutos, 900 minutos, 1000 minutos, 1001 minuto, 1002 minutos, 1003 minutos, 1004 minutos, 1005 minutos, 1006 minutos, 1007 minutos, 1008 minutos, 1009 minutos, 1010 minutos, 1011 minutos, 1012 minutos, 1013 minutos, 1014 minutos, 1015 minutos, 1016 minutos, 1017 minutos, 1018 minutos, 1019 minutos, 1020 minutos, 1021 minutos, 1022 minutos, 1023 minutos, 1024 minutos, 1025 minutos, 1026 minutos, 1027 minutos, 1028 minutos, 1029 minutos, 1030 minutos, 1031 minutos, 1032 minutos, 1033 minutos, 1034 minutos, 1035 minutos, 1036 minutos, 1037 minutos, 1038 minutos, 1039 minutos, 1040 minutos, 1041 minutos, 1042 minutos, 1043 minutos, 1044 minutos, 1045 minutos, 1046 minutos, 1047 minutos, 1048 minutos, 1049 minutos, 1050 minutos, 1051 minutos, 1052 minutos, 1053 minutos, 1054 minutos, 1055 minutos,
100 razones de por qué no escuchamos la voz de Dios. Ya les di la primera, al pensar que no vales para nada y que eres un pésimo ejemplo, un mal testimonio, o tienes pésimos ejemplos y mal testimonio. Estaba con algunas personas que han venido y decían lo que sucede en nuestra iglesia, lo que pasó con el pastor que dirigía la iglesia, lo que pasó con mi esposo, lo que pasó con mi esposa, lo horrible que se han portado. Entonces eso te aleja, no poder escuchar y tener claridad. Si ves en la vida de Samuel las muchas voces, el estar todo el tiempo en el servicio del templo, lo rutinario, lo que hace que tú estés ahí preocupado más que en quién es el dueño del templo, sino más preocupado en el templo. Entonces yo he puesto 3 cosas. La una era esto del mal testimonio o el mal ejemplo. El segundo era la rutina y la distracción que puede tener. En tu mente esa distracción, esa rutina, olvídate, va a acabar en tu matrimonio, va a acabar en lo que tú haces, en el servicio a Dios. Entender que lo primero que debe estar en tu corazón es el Señor. Por eso el Escritura nos dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero no se queda ahí. Y también le dice al prójimo, amarás como a ti mismo. Entonces, nos enfocamos más en qué hacemos en nuestro servicio, en nuestro trabajo. ¿Cómo vas a escuchar la voz del Señor? Nosotros hacemos que estas disciplinas, que esto de la meditación, como dice, ya detente un poco, anda y acuéstate, tómate un tiempo para estar con Dios. Sería lindo que puedas percibir a Dios en el momento del descanso, del silencio. La mayoría de cristianos estamos de un lado a otro corriendo y ahora ya se acerca el domingo y tengo que preparar esto para la radio. Pero ¿qué tanto estamos separando un tiempo para, Señor, esto es lo que quieres que hable en la radio? Meditar en tu palabra. Fíjate, como tú decías, oye, hay algunos versículos que puedes escribir un libro con lo que dice ahí Samuel. Es más, se han escrito libros con lo que ha pasado con Samuel en esta circunstancia. Y la tercera cosa que yo he visto, como decía, que es lo que está dominando este mundo, este momento, es acerca de la rapidez, del ruido y esto de las redes sociales, que yo le pondría entre paréntesis las multitudes, porque estás más interesado en qué es lo que dicen las personas de ti, en lo que dice Dios de ti. ¿Y cómo lo manejas tú siendo pastor? Yo no tengo, por ejemplo, en mis redes sociales hay un montón de, y perdonen hermanos que les diga, de solicitudes de que quiero ser tu amigo en Facebook. Yo tengo la página de Facebook porque me pusieron en el 2010 que había esto de Juventud Verbo hace años y tuvimos que ir allá a 2010 o 2012, ya no recuerdo. Y ahí me dijeron, oye, ¿cómo no vas a tener Facebook? Pero Instagram tienes. Instagram, obviamente, para cuidar lo que salen en las publicaciones de la iglesia. No, eso sí es demasiado adictivo, no quiero ni saber. Tener un TikTok, olvídate. No. Pero ¿cómo lo maneja el Gustavo? ¿Es simplemente decir, no lo veo, lo cierro, no aperturo? No, sí, soy del siglo pasado y tú ves, por ejemplo, en Facebook que hay a veces cosas que salen y que uno se pica, o sea, viendo la historia y te ponen como pequeños ganchitos, ¿no? Pero ahora es hasta más corto. Twitter me parece súper chévere, aunque no pongo ningún comentario porque sé que van a venir un montón de buenos y de malos comentarios. No soy tan arriesgado como tú, Luis. No, yo te van a decir luego que, en fin. Oye, pero ¿cómo lo manejas en el sentido de no aislarte de esa red social, pero tampoco dejar que te envuelva? O sea, has tratado de tener un equilibrio, porque tal vez este tercer punto que habla sobre la rapidez, la parte mediática, porque también eres una persona que lee, yo sé que eres una persona que estás enterado de todo. ¿Cómo decir, las redes sociales son de lo último versus a que también pueden ser útiles para comunicar el evangelio? Por ejemplo, ahora estamos en directo, ¿me entiendes? Claro, ¿no? Como toda red social, tú tienes cosas positivas y tienes cosas que no valen la pena. Veo que ahora, por ejemplo, que Twitter es lo que más veo por el tema de noticias. Diferentes opiniones. Entonces, tengo a la CNN que le sigo, también tengo a Fox que le sigo, y ves la misma noticia. Tengo a Russia Today también, para escuchar acerca de lo que está sucediendo en Europa, cómo ven los rusos, cosas así. Y te das cuenta de que hay una manipulación en la información gigante, terrible. Entonces, y eso a lo que tú dices es peligroso, porque muchas veces eso, si no lo sabes distinguir, te puede envolver y perder la perspectiva. Claro, pero lo lindo es, por ejemplo,
seguir a veces a personas que tienen buenos fundamentos en cuanto a la palabra de Dios, Ujú. que tú sabes, cuando escuchas, no tienen cosas raras o, como saben decir, tratar de meter el agua tibia en doctrinas que estamos seguros de lo que ha dicho Dios en cuanto a su teología, en cuanto a lo profundo que dice la Escritura, que puede traer algo como una revelación de estos tiempos, pero que ya a los comienzos de la iglesia, cuando los discípulos estaban defendiendo la enseñanza del Señor, ya fueron repelados y fueron sacados de la doctrina, de lo que explicaba y de lo que dijo Jesús y de lo que después sus discípulos también enseñaban. Entonces, cosas como que parecen tan noveleras ahora, eso ya fue en los primeros tiempos de la iglesia, en sus primeros comienzos, fue repelado. O sea, fue dicho, eso no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús, pero para nosotros nos parece grandes revelaciones. ¿Y cuál es el problema? Que eso trae tanta confusión a la iglesia Ujú. y por eso la iglesia se divide, se separan en búsqueda de cosas noveleras que no tienen nada que ver con los principios y los fundamentos que Dios ha puesto. Es importantísimo para nosotros el tener un buen discernimiento. ¿Y cómo nos ayuda? Quitando esto, el ruido, el escuchar tantas voces, Ujú. estas novelerías que a veces parecen palabras o contextos sumamente Ujú. que llaman la atención, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La rapidez con la que estamos No viviendo, hay yo tiempo les para animo, nada. sí, a que hagamos un tiempo de meditar, de reflexionar. Hay una forma que en la Edad Media los discípulos de Jesús, o la iglesia, que obviamente yo soy un discípulo de Jesús, de ese tiempo, sobre todo los monjes de la Edad Media, utilizaban una forma de meditar donde ellos ponían sus manos en señal de rendición con las palmas hacia abajo. Es lindo hacer un tiempo de meditación así. Lo hacemos en nuestra iglesia de hogar, lo hice la semana pasada, hace 2 semanas también, y es lindo cómo tú escuchas la voz del Señor hablándote de tal manera que te sorprendes. Dices, estando ahí entre 20 personas, Ujú. muy bien, ponemos nuestras manos así, descargamos, dejamos todas nuestras peticiones, todo lo que está, nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, en señal de rendición, de humillarnos delante de Dios, decir, muy bien, estas son nuestras cargas, Dios. Toma nuestra ansiedad, toma nuestra preocupación, toma nuestra depresión, en señal de rendirnos a ti, que necesitamos una guía de ti. Y es lindo porque tenemos un tiempo donde estamos orando, tomamos una posición la más cómoda que tú te sientas. A algunos les encanta estar arrodillados. Personalmente, yo si estoy arrodillado unos 10 minutos ya me empiezan a doler las rodillas, se me empiezan a morcivar los pies. Prefiero no estar arrodillado, pero prefiero una posición más cómoda como estar sentado o a veces también de pie, buscar un lugar específico. A veces es lindo estar en la naturaleza o tener una linda vista cuando estás meditando y orando la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, Ser intencionales en buscarlo, ¿no? sí, Porque si no, de por sí tampoco es que el día te lo va a regalar. exactamente. Y Hay que hacer un fíjate, espacio allí. siguiendo lo que habíamos leído en Primera de Samuel, ¿no es cierto? Capítulo 3. Entonces, de esa manera tú pones delante de Dios estas cargas, Ujú. pero no solamente es unidireccional la manera en que tú te acercas a Dios y buscas la voz de Dios. Ujú. Porque si yo hablo contigo, yo no espero que solo me oigas, sino es lindo lo que tú me interrumpes, lo Ujú. que me dices, oye, pero esto, y comentas, lo mismo con Dios. Y después de un tiempo de buscar, de dejar ese peso delante del Señor, pones tus manos ahora con las palmas hacia arriba y dices, muy bien, Comenzás a Dios, recibir. ahora quiero recibir de ti, Ujú. de tu bendición. Ahora, Dios, cambia esa ansiedad por paz. Ujú. Cambia esa depresión por alegría, por gozo de tenerte. Quiero escucharte, Señor. Y después de eso, le das un tiempo para que el Señor empiece a afirmar cosas en tu vida. Y a veces tienes una palabra que te da Dios de las Escrituras, que es lo Ujú. más frecuente, o a veces tienes una certeza. La semana pasada que estábamos en la iglesia de hogar, sentíamos como que un viento soplaba, obviamente estoy seguro que era el Espíritu Santo ahí que se estaba moviendo, como que Jesús estaba caminando alrededor de nosotros, una presencia que te daba tanta paz y tanta certeza. Otras Ujú. personas hace 2 semanas, bueno, 3 semanas tal vez, sentían de cómo Jesús le habían dicho, mira, tu ansiedad debes dejar en mí. Y dice, yo soy una persona que tengo tanta ansiedad, tanta preocupación, pero he decidido dejar ahí, no tenía trabajo, esa mismo
Ese mismo martes, una persona le contrató para que pueda trabajar. Era sobrenatural, Luis. Ver el mismo domingo, cuando hicimos la Santa Cena, cómo a una pareja Dios le habló de una manera tan poderosa en cuanto a, no solamente es una forma simbólica y de memorizar, sino es de volver a vivir lo que pasó con Cristo Jesús la última noche que fue entregado. El entender que la Santa Cena, y era lindo porque decía, algo transformó en mi interior, algo, algo dentro de mí fue roto. Sentí que la presencia de Dios mientras hacíamos la cena tomaba vida en mi vida. Y eso es poderosísimo. Ujú. Entonces, ¿a dónde queremos ir con todo esto de la oración, de la meditación, del servicio, de la celebración, de todas estas llamadas disciplinas espirituales? Como hemos hablado hoy acerca de la meditación, de que no te encuentres contigo mismo, porque la escritura en Lucas nos dice, ¿cómo un ciego guiará a otro ciego? Yo por mí mismo no podía salvarme, nunca hubiera salido de la depresión. Tuve que tener un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios es el que cambia tu vida. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Vidas transformadas, vidas de un antes y un después de Jesucristo. Gracias, Gustavo. Solamente me queda una pregunta que quiero que me la contestes mientras pago la publicidad. Es de que cuando sé que es la voz de Dios y no es mi imaginación o mi intención. Todavía no la contestes, voy a pagar la publicidad nada más para agradecer también a Hotel Oro Verde que siempre está con nosotros y si que todavía no tienes ningún plan para este 14 de febrero, quiero decirte que ellos tienen lista la cena romántica que estabas esperando para poder compartir con tu esposa, con tu esposo, a veces también entre amigos, es muy importante poderse dar un tiempo. Cena romántica en Hotel Oro Verde, ya están con la preventa en $45 incluido impuestos para este día viernes 14 de febrero, viernes ya esta semana, nada más te quedan pocos días para decidir qué vas a hacer en este día que se puede convertir en una ocasión para demostrar afecto y gratitud en Hotel Oro Verde. Puedes llamarlos, encontrar su número de teléfono y contacto en las redes sociales, encuéntralos como Hotel Oro Verde Cuenca. El 14 de febrero se lo vive en Hotel Oro Verde. Otra forma también de expresar sentimientos buenos justamente es cuando estamos nosotros viendo qué es lo que me puede hacer falta en mi casa o cómo yo también puedo arreglar en mi casa, reemplazar esa computadora o mejorar tal vez la parte de los artefactos. Quiero decirte que la bodeguita del ahorro tiene ya ese plan que estabas esperando. 12 meses sin intereses más 2 meses de gracias. Llévatelo desde el día de hoy y págalo desde el mes de mayo. En la bodeguita del ahorro encuentras todo lo que necesitas en tecnología y también en artefactos y línea blanca para tu hogar u oficina. ¿Dónde están? En la avenida 12 de abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez, aquí en la ciudad de Cuenca. Si estás también en Machala, 2 sucursales, en Pasaje y en Santa Rosa, y próximamente en Guayaquil, 2 nuevos locales. Les estaremos informando para quienes también nos ven a través de las redes sociales en la ciudad de Guayaquil. Gracias a la bodeguita del ahorro. Gustavo, ¿es mi mente o es Dios? Pasa, ¿no? Es súper Pasa. lindo. Sí, una de las cosas que ayer hablaba John, que tuvimos el privilegio de tener en la iglesia, compartiendo ahí en Arco Sur, es lindo, Luis, porque a veces no queremos dejar usar nuestra imaginación. Uh-huh. Y él tenía una libreta así medio vieja, como una cartera y que tenía, y ponía ese ejemplo que me pareció tan lindo, donde tenía unas tarjetas donde él oraba y oraba por las personas y ponía algunos ejemplos de mi persona, de mi familia, de algunos amigos ahí de la iglesia, de Pablo. Y cómo esa oración y ese tiempo de imaginarse de cómo está Gustavo, cómo está Pablo, cómo él ora para que en sus vidas Dios sea real. Lo mismo debemos hacer nosotros, no tener miedo a imaginar, a soñar a lo que Dios, y cómo en tu mente quisieras que la vida de esa persona esté. La primera cosa que tú sabes e identificas la voz del Señor es por medio de la palabra de Dios que ratifica lo que escuchaste del Señor. Okay. El Señor nunca te va a decir, oye, mata a tus hijos. Nunca te va a decir, mata a tu vecino. Péleate con tu esposa. Nunca, porque la palabra de Dios dice todo lo opuesto. Correcto. Esa es la forma más certera, diría yo. Obviamente, cuando tú ves las escrituras, y es lindo porque este domingo voy a estar compartiendo acerca de cómo escuchar la voz de Dios por medio de la palabra de Dios, entendemos que esa palabra que está ahí, Luis, fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por los hombres de Dios que
Dios trajo esa relación para ellos. Entonces, cuando tú tienes y escuchas esa voz del Señor, tienes ese encuentro con el Señor, como te dije, cuando Él me reafirmó en mi autoestima y en mi identidad de quién yo soy y cuánto valgo, con primera de Pedro 2:9. Cuando yo leí ese versículo, dije, Dios, este soy yo. Claro que sí, tú no eres basura, eres esto, mi hijo amado. La segunda cosa es por medio de su creación. Los cielos dice que cuentan la gloria de Dios, que un día anuncia a otro quién es el Señor. Entonces un día yo recuerdo que estaba en mi carro bajando por la Remigio Crespo y estaba después de una reunión no tan chévere, conflictiva, complicada, con hermanos de fe, con hermanos de pacto, con hombres de Dios, y yo sentía que ya no valía para nada, Luis. Estoy hablándote acerca de que uno que conoce En del la vida Señor, cristiana, dice, sí. no, todo hago mal. Dios, ya, siento que ya no soy tu favorito. Sí, aunque Él tiene siempre muchos, ¿no? Ok, Siento que ya no hago las cosas como tú quieres, siento que ya he perdido tu ya, gracia, ya, ya, tu favor. Paro en el semáforo, Luis. ya. Y no te miento, entra una flor por mi ventana, una pequeñita, dando vueltas y y plum, cae al frente del volante de mi carro. Y siento la presencia de Dios llenando mi carro, Luis, ahí en la Remigio Crespo. Era como que todo el mundo estaba desconectado y el Señor me dice, yo te sigo amando, estas pruebas tú vas a pasar Ujú. y vas a estar bien. Tranquilo, Gustavo, yo estoy contigo. Te vieras la paz, la seguridad. Empecé a llorar, luego puse una canción de alabanza y adoración que ha sido algo lo que más, y empecé a gritar, a cantar, obviamente con las ventanas cerradas para que no me crean. Parecía loco ahí y me fui hasta mi casa donde me arrodillé, le pedí perdón al Señor y sentí el amor de Él. La tercera manera es ver los eventos que están sucediendo Ujú. y lo que está pasando alrededor, no solamente de tu vida, sino del mundo entero. El Señor nos está hablando acerca de eso. Cuando vos y tú abres tu vida, sientes que mira, esto sentí del Señor fuertemente y vas donde hombres y mujeres de Dios, donde vas sobre todo, donde las personas que tú puedes abrir tu corazón y sentirte no criticado, no juzgado, sino vulnerable y ellos te pueden dar una palabra de aliento. Ujú. Olvídate, Luis. Es de Dios, Una vez yo estaba ahí es de y le Dios. llamo a un amigo mío, pasamos una media hora llorando, diciendo, ¿sabes qué? Y después ya, ánimo, Gustavo, el Señor está contigo, yo te amo, yo estoy contigo también, no te preocupes. Termina de hablar conmigo y recibo un mensaje, no sé si eso les compartía la otra vez, pero es lindo siempre compartir tantas cosas que... Y me llega un mensaje de una persona que le conocí una vez en un desayuno, creo que sí te compartí a ti, Luis, y me manda un mensaje diciendo, yo estoy contigo, Gustavo, y todo se va a volcar a tu favor. Eso me llegó y con el versículo bíblico y todo dije, le escribo a este pastor, de pronto necesitaba algo, digo, ¿en qué le puedo servir? Nunca me devolvió me contestó el mensaje. Yo sabía que si por equivocación, por error, él mandó a alguien y en vez de mandarse a alguien me mandó a mí, yo sé que eso no es coincidencia ni son errores. Eso fue mandado por Dios a mi vida. Dios mueve las Entonces, fichas. utiliza WhatsApp, utiliza las maneras que no tienes idea de cómo Dios habla. Si a un burro lo utilizo para hablarle a un profeta, Dios nos está No se dando diga. señales y nos está mandando todo el tiempo hablándonos de quiénes somos verdaderamente y Él quiere que tú escuches su voz, porque hemos sido acostumbrados, no, la meditación no es cristiana, no, la oración solo pide, 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 pide. Deja que el Señor te hable, Ujú. te toque, te diga. Y en muchas otras áreas, en el servicio, en la celebración que puedes tener, en el meditar y el leer las escrituras, como decía que este domingo Ujú. voy a estar compartiendo acerca de eso, cómo la palabra de Dios se vuelve y se hace real en tu vida, poderosísimo.
Amén, gracias. Gustavo Cabrera ha estado con nosotros hablándonos cómo escuchar la voz de Dios, experiencia, palabra de Dios y llevándonos a aquella reflexión que es importante que nosotros la podamos escuchar e interiorizar. Buscar el tiempo. Siempre es bueno el tiempo que usted pueda separar para poder escuchar la voz de Dios. Después pasan muchos años. La iglesia está llena de personas que dicen, no he escuchado la voz de Dios. Seguramente Dios sí les ha hablado, pero que no seamos, que no estemos distraídos para poder escuchar la dirección, para poder escuchar su guía y sobre todo para entender que usted no está solo, que su promesa se cumple, que Él va a estar con nosotros hasta el final del mundo y sobre todo la guía diaria que nos puede dar para poder vivir pues, en este mundo que está estresado, que está todo movido, que siempre no regala tiempo, sino que parece que nos absorbe. Muchas gracias por la reflexión, Gustavo. Válida sobre todo al inicio de semana y con toda esta coyuntura de país. Claro que sí. Quisiera terminar con 2 Corintios 4:7, porque hay un tesoro que está aquí en nuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro que está en tu corazón? Y dice 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, tan frágilmente, para que la excelencia no sea nuestra, sino de Dios. Ese tesoro que está en tu corazón, hay alguien que quiere robarlo, que quiere destruirlo, que quiere sacarlo, que quiere que no sea lo primero en tu corazón. Ese tesoro en mi corazón, y espero que en el tuyo también, sea Cristo Jesús. Que nada robe ni saque de nuestro corazón esa luz, esa esperanza, el Dios que lo dio todo por nosotros y que siga esa llama ardiendo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo para que podamos soportar los tiempos duros, las pruebas, las circunstancias difíciles, la tentación que a veces viene a nuestras vidas, que como Dios dice en su escritura, ¿no es cierto? Resiste al diablo y él huirá, pero a la tentación, huye, dice, de las tentaciones. Entonces yo te animo a que ese corazón, que ese tesoro permanezca siempre ahí en tu vida. Que Dios te bendiga y gracias, Luis, por este tiempo y por poder compartir las buenas nuevas aquí en la radio, que hace 15 días que no pude venir. También quería excusarme, estaba todo esto ya preparado, estaba lindo para venir, pero tuvo una situación, mi papá tuvo que ser operado de corazón abierto, gracias a Dios todo salió bien, un abrazo enorme, mi papá está recuperándose súper bien, estoy impresionado de cómo él está en su salud, en todo. Oye, Dios le salvó la vida, Dios le mandó donde un médico que logró a tiempo, él no se infartó, pudieron operarle y todo salió bien, gracias a nuestro Dios. Y de eso quisiera que podamos hablar por los próximos 15 días, ¿te parece? Es lindo ver cómo Dios, y la seguridad que yo tenía, Dios, Dios le mandó a mi papá allá. Sí. Entonces, cuando tienen miedo de la operación, bueno, es para otro programa. Sí, ya va. Gracias, Gus, por siempre ser espontáneo con todos los temas que te pasan, que nos ayudan a nosotros también a ver cómo Dios nos ayuda a enfrentar. Gracias a ustedes por su sintonía, que tengan un excelente inicio de semana. Noticias con la coyuntura de lo que vive el país con Joana a las 12. Sigan con nuestra sintonía.